Hola, buen día. Estamos aquí en el Templo de la Cruz y estamos con mi compañero Mateo que nos va a explicar un poco más de la historia de este templo. Pues les doy la bienvenida al Templo y Convento de la Santa Cruz de los Milagros. Como comentan, mi nombre es Mateo y yo voy a estarles dando la explicación de la historia de este convento. Pues nuestra primera parada es la estatua de Fray Antonio Margil de Jesús, nacido en el año de 1657 en Valencia, España. Oye, ¿y qué orden fue la que fundó este templo? Muy bien, la orden que fundó este templo y convento fue la orden de los franciscanos en el lejano año de 1605. Solo que inclusive se tomaron siglo y medio para acabar todo el convento, ya que como tal la primera fase fue construida en este año, pero se acabó hasta el año de 1755, que es lo que conocemos básicamente como el producto final de todo el convento. ¿Podrías comentar cuál fue la primera escuela que se fundó aquí en el Templo de la Cruz? Claro que sí. Bueno, la primera escuela que se fundó en el Convento de la Cruz fue el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Querétaro. Casi 400 años después de este suceso es que este colegio se reforma de cierta manera y ahora es conocido como la Universidad de Filosofía o Colegio Universitario de la Santa Cruz. En esta misma escuela es donde los frailes se preparan para su vida religiosa, pero uno también puede inscribirse a la licenciatura en filosofía o a los cursos que tienen tanto de jeroglíficos egipcios como de griego antiguo. Oye, Mateo, me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de la leyenda del árbol de la cruz. Ok, bueno, pues esta leyenda se remonta a inicios del siglo XVIII, donde Fray Antonio Margil de Jesús, que les había presentado un poco al inicio del recorrido, regresa de uno de sus largos y agotadores viajes por todo el continente americano para descansar aquí mismo, en este jardín, donde se queda dormido y deja su bastón clavado en la tierra. Al despertar, decide continuar viajando por el continente para evangelizar a más pueblos, pero olvida una cosa muy importante, su bastón, que con el pasar del tiempo, este empezó a brotar raíces, ramas, hojas y así hasta que surgió la primera espina en forma de cruz. Y en base a ese árbol que brotó hace tanto tiempo de este bastón, es que este jardín se ha estado llenando de estos mismos árboles, que únicamente crecen en este jardín. ¿Puedes platicar un poco más del acueducto que llegaba aquí al Templo de la Cruz? Claro que sí. Bueno, el acueducto originalmente traía agua de un manantial que se ubicaba en lo que actualmente es la Cañada. Pero este acueducto, como tal, dejó de funcionar a partir del momento en el que el manantial se secó. Cuando funcionaba, el agua que era traída por el acueducto llegaba hacia estas piletas y era distribuida al resto del convento por medio de pequeñas tuberías de barro y de vidrio como esta de aquí. Fue construido por don Juan de Urrutia, marqués de la villa del Villar del Águila, para solventar uno de los mayores problemas que ha presentado Querétaro a través de toda su historia, que es la falta de agua. Otra cosa es que el acueducto cuenta con 74 arcos exteriores, pero nosotros contamos uno más, el número 75, que se encuentra arriba de nosotros en este momento. Hay muchas leyendas que tratan de explicar por qué este acueducto conecta directamente con el convento. Y la favorita de los queretanos es una leyenda sobre una monja que estaba enamorada del marqués, pero no, porque el detalle que ignora totalmente la gente que cuenta esta leyenda es que este convento, desde su fundación en 1605 hasta la actualidad, ha abarcado únicamente hombres, es decir, frailes. ¿Podrías platicar un poco acerca de este lugar? Por supuesto. Bueno, este lugar alguna vez fue la cocina del convento. Esta cocina fue construida de tal manera que cuenta con una chimenea de 4 vientos. Esto permitía que el humo que salía de los fogones saliera expulsado directamente hacia arriba y no se quede almacenado en la cocina. De hecho, si pueden ver en el techo, aún existen restos del humo de la leña de cuando esta cocina aún estaba en uso. Otra cosa que se puede ver dentro de esta cocina es el refrigerador, que es otra habitación justo al lado de esta cocina, donde se conservaban los alimentos hasta por 3 días. No era un refrigerador tan eficiente como los de la actualidad, pero al menos era gracias a las tuberías de barro y de vidrio que distribuían el agua del acueducto, a una abertura en la parte superior y a los gruesos muros que impedían la entrada de la luz del sol, que este sitio se mantenía fresco para guardar distintos alimentos, como lo son carne, frutas, verduras, pero no por mucho tiempo, porque si recordamos que no era tan eficiente como los refrigeradores modernos, la comida tendía a pudrirse rápidamente. Oye, Mateo, ¿y aquí qué era esta habitación? ¿Nos podrías platicar un poco sobre ello? Ok, bueno, pues esta habitación era el refrigerador de la cocina.
Este no era tan efectivo como los refrigeradores que tenemos en la actualidad, pero era gracias a las tuberías de barro que traían el agua del acueducto, a los gruesos muros que impiden la entrada de la luz del sol y a esta abertura en la parte superior que permite constantemente el flujo del aire, que este sitio se mantenía fresco para la conservación de los alimentos, al menos hasta por estos 3 días. Porque como no era tan eficiente el refrigerador, la comida tendía a pudrirse rápidamente, por lo que si es que tenían alimentos como carne, verduras o frutas, se los tenían que acabar rápidamente. ¿Puedes explicar qué es este cuarto o quiénes habitaban aquí? Por supuesto. Bueno, a este cuarto se le conoce como celda. No es una celda de prisión donde alguien queda encerrado hasta el último de sus días hasta que se muere, sino que celda es el término que usan los propios frailes franciscanos de este convento para referirse a estas habitaciones, por lo limitadas de espacio y de objetos que se encuentran. Si se fijan, sobre la cama hay una túnica con un cinturón que tiene 3 nudos. Cada uno de estos 3 nudos representa los 3 votos de los franciscanos, que son castidad, pobreza y obediencia. Esto quiere decir que, bueno, castidad significa que ellos no pueden tener pareja de ninguna manera. Pobreza quiere decir que ellos no pueden tener ningún tipo de pertenencia propia, en especial dinero. Y obediencia significa que, ante todo, tienen que permanecer obedientes a estos 3 votos y a su voluntad hacia Dios. ¿Podrías explicar la función de este lugar? Creo que es como una cisterna. Ok, qué bien que lo mencionas, porque a este lugar como tal se le conoce como aljibe. A diferencia de las cisternas, estas son por debajo de la tierra, mientras que los aljibes son por encima de la tierra. Fue construido porque el acueducto no era la única fuente de este valioso recurso que tenían los frailes del convento. Solo que el aljibe, al almacenar únicamente agua de lluvia, es agua que no se puede consumir para los humanos. Únicamente la usan para regar las plantas del convento, o la cocina antigua que habíamos visto anteriormente se utilizaba como una reserva para limpiar los trastes. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre este lugar? Por supuesto. Bueno, en este momento nos encontramos dentro de una de las habitaciones donde estuvo prisionero Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y el último emperador de México. Él ocupa este convento como su base militar durante los últimos días de su imperio, hasta que llega a un acuerdo con las tropas mexicanas, donde voluntariamente accede a ser capturado y arrestado. Una vez que lo arrestan, lo encierran en esta misma habitación durante 2 días, en lo que se lleva a cabo un juicio en el cual resulta sentenciado a muerte junto a sus generales conservadores, Miguel Miramón y Tomás Mejía. De aquí son trasladados al convento de Teresitas y de ahí al convento de las Capuchinas, que es donde pasarían sus últimas horas de vida, hasta el amanecer del 19 de junio de 1867, que serían llevados al Cerro de las Campanas para conocer su destino final, en el que serían ejecutados. Bueno, Mateo, te agradecemos mucho todo tu tiempo y este hermoso recorrido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por su visita, y el día que gusten regresar a seguir aprendiendo sobre la historia de México, ustedes son totalmente bienvenidos. Gracias.